Hola, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva reunión de jóvenes. Hola Misa, hola Abby, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo fue la semana? Bueno, vamos a esperar a que se conecten. Hola Debo, ¿cómo están? Hola Nancy, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a una nueva reunión de jóvenes. Hola Sabri, bienvenida. ¿Cómo están? Bueno, estamos agregando a mi compañera. Ahí está. Hola Nan. Tengo la cámara invertida. Ah, Ahí está. ¿Cómo estás? hola Nan, ¿cómo Dios te estás? bendiga. El Señor te bendiga. Hola. Hola a todos ¿Cómo los que están? están uniendo. Hola Nica, hola Piedra Casta. Hola Jere. Jere, seguro estás con tus hermanos, ¿no? Les mandamos saludos a todos. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? ¿Cómo fue el sábado? ¿Bien? Bien, gracias al Señor ya termina. Sí. Hola, Misa. Hola Ser. Fer. Hola, Melanie. Hola Meli. ¿Cómo están? ¿Cómo fue la semana? Ahí están todos los payeros. Van. Están todos. Bueno, les damos la bienvenida. Hola a toda la Pampa. Pampa. Sí, sí. Ah, no, Pampa. Pampa. Sí, tiene su seña también, ¿eh? Obvio, obvio. Está muy traductora de lengua de señas, así que No. Esperemos que no te tenga que dejar sola. qué bueno, ¿Todo bien? nosotros también, yo también todo tranqui, no sé, ¿no? Sí. ¿Estuviste cursando hoy? No. No, hoy no, todavía no. Volvemos el sábado que viene con las cursadas. Hola Puente Hispano, hola Ser, Dios te bendiga. Puede ser. Bueno, esperamos unos minutitos más, ¿querés, Nan? Así se... Es Sí. temprano A igual, ver. y tres recién. Sí, no, sí, la verdad que súper puntual ingresó. Y un poquito antes también. Muy bien, Api. Porque no sabía cómo me iba a tratar la conexión, entonces, antes de conectarme tarde. Hola Sí. Seba, hola Hola, Dani, Kiari. Yari, Sebi. ¿cómo están? Hola. Hola Reina, Hola, Reina. Nuestra compañera de todos los sábados, Reina. sí, Con Abel ahí están presentes. total. Hola Kiarita. Sí, Nico. Ay, Nicanor dice que se prepara el mate Muy de bien. Julia. Vamos ahí todavía, Vamos. no puede faltar. Bueno, Dani Domínguez. sí. Bueno, Nada. somos 12 ya, no sé si querés esperar a que se una alguien más. Sí, continuamos esperando un chiquito más, ¿vale? Así ninguno se pierde. Sí, Y 4. tenemos tiempo. Y cuatro, somos re puntuales, al menos para estar acá somos puntuales. A 7. Si hay algo que me pone mal es llegar tarde, me pone súper mal. No sabes. Sí, 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 encima viste que yo tengo 4 hermanos y siempre tardan para todo, pero para todo. Siempre que tenemos que llegar bien a un lugar, nada, tardan y siempre terminamos llegando un poquito más tarde. un poquito más. Sí, Claro, es que para organizar la cantidad de personas que son, es o sea, complicado. requiere cierto tiempo. Es complicado. Así que es un temita. Sí, Pero bueno, tenés un lindo ejercicio. sí, Un lindo ejercicio el tuyo. sí, total. Hola Mari, ahí se unió. Ah, hola Mari. ¿Cómo están?
¿Cómo estuvo el sábado? Días frescos nos están tocando esta semanita. Los primeros días, viste que hizo calor Sí, es y verdad, después unos días, un cambio brusco hubo. es verdad, es verdad. Están raros los días igual, viste que a veces hace calor, a veces hace frío, dentro del mismo día. Sí, sí. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola. Bueno, tenemos compañía. Sí, sí, sí. Qué bueno que tenemos compañía porque esta reunión va a requerir de que nos acompañen, no solamente estando de aquel lado, sino que también vamos a estar al pendiente porque va a ser un ida y vuelta, ¿sí? Así Total. que eso es genial. Esperemos que arme un montón. Claro. Así que, Nosotras vamos a hablar y ustedes también. total, total. Participamos todos. Gracias, Ser. Mari, Víctor. Hola, Víctor. Tengo presión ahora. No, no, No me digan esas cosas. No quiero. Api, vos tranquila. bueno, bueno. Bueno, Creo que ya ya podríamos. vamos comenzando. Dale, si querés, si te parece. Amén. ¿Qué oremos Dale, primero? dale. Oro. Dale. Amén, Señor Jesús, gracias. Gracias por un día más de vida que nos diste. Gracias porque nos permitís estar un sábado más compartiendo con todos los hermanos, Señor. Gracias porque permitís que tengamos conexión para poder seguir compartiendo tu palabra. Te pido aún que todo lo que hablemos, Señor, todo lo que meditemos, las conclusiones que lleguemos, Señor, en este vivo, sea todo para tu gloria, para tu honra y para tu Amén. alabanza, Señor. Te pido que seas bendiciendo a cada uno de los que se van a conectar, de los que se conectaron. Gracias por el Sí, tiempo que Señor. invierten, Señor, en escuchar tu palabra. Señor, sin duda es tiempo bien invertido. Aún te doy gracias por la vida de Nancy, Señor, porque también dispone de su tiempo. Señor, te pido que la bendigas y la fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, Amén. Señor Kirina. Ah, Marce. ahí está. Hola, Marce. Hola, Marce. Otra fiel compañera también. Sí, total. Fiel. Siempre ahí, muy bien. Bueno, vamos a comenzar, Arranca. ¿sí? Vamos a arrancar. No Bien. tiene título el vivo, no sé si apareció con título, pero bueno, se lo damos si no. Yo, sí, no sé, yo no veo, no visualizo nada y no veo nada. Ahí los del otro lado ven, no sé. Ah, ¿lo escribió? Bien. Bueno, si está publicado ahí el título, se van a dar cuenta. Hoy vamos a charlar, vamos a hablar de dos palabras que son sumamente importantes, ¿sí? Y vamos a preguntarles a ustedes Hola, qué es lo que significa, ¿sí? Hola, Pablo. Vilma. Extra, Pablo. Bueno, vamos a hablar de dos palabras que son sumamente importantes para nosotros, que tienen un valor sumamente importante, ¿sí? Porque marca nuestra vida, marca nuestra identidad, marca a quién servimos, ¿sí? Y la disposición de nuestro corazón, por supuesto. Vamos a hablar de obediencia y autoridad. Son dos palabras Dos que conceptos son sumamente importantes, así como boom. súper fuertes. Sí, pero como, bueno, hoy algunos conocen, o sea, conocemos lo que, algunos conocen el significado de la palabra, pero otros no. Quizás los que hoy estamos presentes entienden, pero si otra persona se llegara a conectar más adelante, no sabemos. Entonces vamos a hacer un ida y vuelta, ¿te parece? Me parece, me parece. ¿Sí? Vale. Si bien Saludamos tenemos los... a los que Decime. comentaron, a Belu, Ivanchu, a Silvia. Ahí están saludando. Hola. Ahí Bancho, ahí está. Se saludan entre ellos. Bueno,
como les decíamos, tenemos dos palabras, ¿sí? Que es la obediencia y que es la autoridad, ¿no? La, ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la autoridad? ¿Sí? Muchas veces escuchamos y mismo leemos en la Biblia y leemos en la palabra, porque gracias a Dios podemos leerla y tenemos el hábito de hacerlo, pero hay muchas personas que no saben lo que significa, ¿sí? O quizás el valor, en realidad quizás pueden tener un significado superficial, pero realmente lo profundo de lo que significa la palabra en sí, ¿sí? Entonces, nosotras queremos invitarlos a ustedes que están del otro lado, a que nos aporten para ustedes qué significa obedecer y qué significa autoridad. Sin buscarlo en ningún diccionario, nada de Google. Eso sí. El concepto que ustedes... Pero esperen, la consigna es esto. Bajen la información de una forma práctica, de algo puntual, ¿sí? Un ejemplo. A ver, un ejemplo, desarrollémoslo entre todos. Ok. ¿Te parece? Me parece genial. A ver qué dice Misa. Misa dice obediencia, obedecer, autoridad. No, dice Mayormente... obediencia, obedecer. Y autoridad. Ah, obediencia, obedecer, autoridad. Da los dos conceptos. Dice, obediencia es obedecer y autoridad mayormente el que da la orden, dice. ¿Ok? Eso es como muy general. ¿no? Está bien, está muy bien. Pero Nancy, bueno, ahora la complicó Nancy, dio una consigna. Perdón, me salí del esquema. No, está bien. Bueno, nada, algo más a lo cotidiano. ¿Qué sería obediencia para ustedes y qué sería una autoridad? Pueden también pensarlo, qué autoridades reconocen ustedes en sus vidas. Pueden ligar los dos conceptos, no sé, sean creativos. Yo sé que todos son creativos porque fuimos hechos por un Dios creativo, así que... A ver, yo voy a decir, mira, ir más al punto, ¿no? Si ustedes conocen a una persona que no conoce a Dios, que no conoce nada de Dios, ¿cómo le explicarían lo que significa obedecer y lo que significa la autoridad? Porque en sí son dos palabras que están unidas en cierto punto. O sea, hay una unión ahí. ¿Cómo lo desarrollarían ustedes? A ver. Bueno, Chechu puso, para tener autoridad primero tenemos que obedecer. Wow, no se spoileó todo. Bueno. Bueno, Rulito y Yana. Rosy dice, autoridad es alguien que tiene poder. Obediencia es amor. Creo que quiso decir obediencia. Obediencia es amor. Bien. Re importante, obediencia es amor. Misa pone, cuando escribís en Google que es obediencia, te dice, busquen en Google, pero no importa, vamos a leerlo. Te dice, capacidad de obedecer. Okay. Bien, ¿y qué es la capacidad de obedecer? Pregunto, Misa. Una capacidad. Acá estamos todas. Un ejemplo. Hola a todas las días, bienvenidas. Las amamos. Hola a todas las hermanas Díaz. A ver. Te dice, hoy aprendí que autoridad viene de autor. Wow. El autor no manda, sino que expone. Jesús expuso autoridad cuando lavó los pies de los discípulos. Wow. 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 Listo, chao, nos vamos. Podemos cerrar. Bueno, Yari puso, obediencia es hacer o seguir alguna orden, por más de que nos guste o no, obedecerla. Bien. Mi mamá pone, conste que yo no sabía nada de lo que iban a hablar, es verdad, yo no spoileé nada. Ivanchu pone, obediencia es hacer caso. Total. Bien. Totalmente. Bien. Bueno, si alguno quiere poner algo más. Muchas gracias por la participación. Sí. Sí, como dijimos, es un ida y vuelta y vamos construyendo juntos el tema de estos conceptos, ¿sí? Que es sumamente importante poder ejercitarlos y practicarlos entre nosotros para que sea sumamente natural cuando uno tenga que hablar frente a otra persona, ¿sí? Sí. Aparte creo que son conceptos que nosotros por ahí los trabajamos un montón o ya los tenemos más, pero tipo ahora en las generaciones nuevas como que obediencia y autoridad están totalmente
negados a todo lo que sea eso, se asustan cuando escuchan eso, no les gusta. Así que nada, está bueno que estemos hablando de esos temas. Sí, sí, sí. Hay como marcada una generación que es totalmente contraria y negada a lo que es la palabra obediencia. ¿Por qué? Porque es natural transgredir, ¿sí? Sí, Entonces van inclusive en contra de toda autoridad. Y bueno, y se refleja en muchas situaciones sociales que uno actualmente ve, ¿no? sí, total, se revé. Bueno, dieron un montón de definiciones, buenísimo, era más o menos a lo que apuntamos. Y para vos, Nancy, ¿qué es autoridad? ¿Qué es obediencia? ¡Ay! Bueno, para mí, como les decía, ¿no? Son dos palabras que están ligadas y entrelazadas, ¿no? Yo hablaba con Api y le decía que quizás me resulta más gráfico, miren, yo se los muestro. En forma gráfica es más fácil. O sea, para que haya obediencia tiene que haber alguien superior, como por ahí se dijo, que tiene que estar arriba, ¿no? Y tiene que haber alguien que se sujete o se someta, se ponga bajo esa autoridad y hace como un servicio, o sea, la obediencia es un servicio también, ¿sí? Me interesó lo que decía también, lo que decía Sergio y marcaba que el tema del autor, ay, se me lo perdí acá, A ver, que la autoridad viene de autor. El autor no manda, sino que expone. total. Jesús expuso autoridad cuando lavó los pies de los discípulos, ¿sí? Pero también vamos a agregar el tema de la autoridad, que hay un reconocimiento, para obedecer hay un reconocimiento de autoridad, y Jesús, como acá lo decía, reconocía esa autoridad, Sí, que era su Padre, que es Dios. sí, total. Sí, creo que el concepto de autoridad está como muy distorsionado, ¿no? Como que dicen autoridad y automáticamente se viene a la cabeza hostigamiento o todas cosas negativas, ¿no? Y lo que dice Sergio es re importante porque cuando aprendemos a ver la autoridad como una guía, como alguien que expone algo, como alguien que te ayuda a ser mejor, a avanzar, automáticamente cambia nuestro deseo de obedecer. Si a nosotros nos presentan la autoridad como alguien que hostiga, como alguien que hace daño, claramente la sociedad no va a querer tener ese deseo de obediencia a la autoridad. Y creo que es lo que está pasando últimamente. Es que se confunde la palabra autoridad con autoritarismo. Sí, total. Entonces, creo que lo que hoy socialmente ocurre, o sea, ese es el problema que estamos teniendo. Sí. Ahí se unió Richu, Facu, los saludamos, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, ¿a ti? Bueno, hoy lo que Continuemos. queríamos presentar era dos ejemplos claros de lo que es, bueno, la Biblia, ¿no? Primero vamos a presentar un personaje que es súper importante, creo que es el más importante de todos, que Sí. nada, fue obediente y obediente hasta la muerte. Creo que ya con esto saben de quién estoy hablando. Les queríamos hablar un poco de Jesús y de su vida. A ver qué Sergio pone. Rechazamos la autoridad porque la confundimos con autoritarismo. Sí, Excelente. totalmente. Kirin Kirio, Maná expuso autoridad cuando decidió obedecer a su padre. totalmente. Bien, ya entendieron todo lo que vamos a hacer. Bueno, nada, a mí, si bien desde siempre sé, ¿no?, que Jesús fue obediente desde que nació hasta que murió, eh, como que me sorprende volver a descubrirlo, ¿no? Descubrir que todo lo que habla Jesús en ningún momento de su vida fue desobediente o en ningún momento se puede decir como que Jesús desobedeció o murmuró contra la autoridad o que la rechazó, en ningún momento, desde que nació hasta que fue crucificado, siempre fue obediente. Y esto es como, wow, a mí me sorprende cada vez que lo pienso, si bien ya lo sé, volverlo a descubrir es como
Jesús, sos tremendo, ¿no? Y él es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de obediencia, ¿no? No hay ejemplo mayor. Hay un montón de personajes en la Biblia que son, que vos decís, wow, que dan un re ejemplo, ¿no? Pero sí o sí en alguna cosita la pifiaron o desobedecieron y tuvieron sus consecuencias, ¿no? Pero lo demás fueron excelentes. Pero no, Jesús no, desde que nació hasta que se fue crucificado, siempre fue obediente. Y eso es como, wow, ¿no? Y por eso hoy les queríamos poner a Jesús como el centro de esta charla, como ejemplo, porque nada, él fue el más obediente y el que más ejemplo nos dio. Y, y también me pasaba que cuando era chica por ahí me imaginaba la imagen de Jesús yendo a la cruz como que iba normal, ¿no? Como si fuera normal, como que no tenía miedo, como que no estaba negado a ir, como que iba normal. Incluso por ahí me lo imaginaba como feliz. Y no, y después cuando fui leyendo más y descubriendo más, entendí que Jesús había tomado la forma de nosotros, ¿no? De humano. Jesús sentía dolor como nosotros lo sentimos y sentía tristeza, alegría como nosotros lo sentimos. Entonces, bueno, también leí un texto que está, si lo quieren buscar, está en Mateo 26:39, en el que Jesús dice, si quieren lo leemos y si no se lo... Bueno, lo leemos. Sí, Mateo 26, veámoslo. Ahí tenés, mira, ahí decía, ¿tenés dos comentarios? dale. Uy, que los voy acá. Dice Salo, dice, autoridad es igual a humildad y amor, ¿sí? Autoritarismo solo para dañar, Total, son las posturas. sí, sí. Y esto se reconfunde mal, ese es el problema. Bueno, en Mateo 26:39, lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice, Aguarda, aguarda. te espero, perdón. Mateo 26, 29. 39, Así también buscan en sus casas. dale. 26:39, 26, ¿cuánto? 39. Gracias. Sí. Dale. Leo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y nada, si bien mil veces leí este texto, pero llegó un punto que lo leí y lo entendí y dije, wow, Jesús no era que era su primera opción ir a la cruz, no era que él estaba ansioso por ir a la cruz o decía, vamos, vamos a la cruz, dale, quiero ya que me crucifiquen. No, Jesús le dijo a su papá, por favor, si podés hacer que esto pase de mí, por favor, no quiero, pero que sea tu voluntad, que no sea la mía. Y cuando leía esto digo, wow, un montón, como que dejar su voluntad de lado es el acto más grande de primero de humildad, ¿no? Y después de obediencia, justamente. Sí, perdón, ¿qué decías, Nan? No, eso te asentaba lo que vos decías, ¿no? El acto de humildad y de obediencia. Sí, Si bien es como vos decís, en la Biblia tenemos un montón de historias de muchas personas que han tenido que atravesar situaciones y ha sido probada su fe y han sido probados y muchos han salido airosos, pero qué importante que es la obediencia de Jesús porque marcó un antes y un después en nuestras vidas, ¿sí? sí. Realmente entender lo que significa obedecer marca un antes y un después en nuestras vidas, ¿sí? Porque lo tomamos como modelo a él y nos apropiamos de los valores de su obediencia, la trasladamos a nuestras vidas y podemos ver los resultados. Sí, ahí Debo dice, tenía tristeza y angustia, aún así fue obediente, y eso le da autoridad de llamarnos a ser obedientes. Totalmente, era lo que hablábamos, ¿no? Que ser obedientes nos da autoridad, buenísimo, sí, 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 eso le dio la autoridad a Jesús, sí, total. Y bueno, nada, después, bueno, sabemos que Jesús fue sacrificado, pero sabemos cómo termina bien la historia, sabemos, porque muchas veces, o sea, sí, todos sabemos, creo, ¿no? Pero muchas veces nos enfocamos, bueno, Jesús
hizo todos los milagros, vivió, fue obediente, lo crucificaron, después resucitó, y después como que nos quedamos ahí, ¿no? Como que resucitó, y después ¿qué pasó? ¿Cuál fue el final de toda la vida de obediencia de Jesús? O sea, ¿qué pasó después? ¿Cómo lo recompensó el Padre, ¿no? Por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muchas veces no le ponemos atención a esto, pero es re importante para entender por qué es tan importante, valga la redundancia, de que seamos obedientes a la autoridad, ¿no? Y bueno, esto lo cuenta un poco en Filipenses 2, del 5 al 11, si lo quieren buscar, ahí lo anoto acá. Sí. Ahí dice, Misa, para que te obedezcan tenés que dar el ejemplo. Y él hizo eso. Sí, total. Muy bien. Gracias por la participación de cada uno. Sí. A ver, Serge dice, la obediencia marca... ¿qué marca? Dice, la obediencia marca la madurez de la persona. El inmaduro es desobediente y hace lo que quiere. Sí, sí, es verdad. Obediencia es parte de la madurez. Sí, Esa palabra marca la madurez. Es como una consecuencia, ¿no? Es el hecho de tomar conciencia y como que hay, a ver, grafiquémoslo, perdón que sea, grafiquémoslo. no. No, en el sentido de que si yo aprendo a ser obediente, o sea, no solamente o sea, ¿vieron como cuando a los animales los marcan? Que Sí, dicen es de tal dueño, o sea, porque marca una identidad. sí, Bueno, y nosotros, a través de la obediencia a Dios, tenemos esa marca, somos registrados como identidad suya, como hijos suyos, somos posesión suya. sí, total. Sí. Sí, y automáticamente eso trae la obediencia, ¿no? Cuando somos marcados y tenemos una identidad basada en Dios, en Jesús, pasamos a ser obedientes porque pasamos a vivir como Jesús vivió. Son como todas consecuencias. Pero bueno, leemos Filipenses. Ahí lo puse, Sí. ahí lo escribí con M, perdón, Filipenses. 2 del 5 al 11. Bueno, ¿lo buscaste, Nan? ¿Lo tenés? No, te iba a escuchar. Ay, Abby. Perdón. No, está bien, no hay problema. Dos del 5, Al 11. listo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, Amén. tremendo. ¿Puedo leértelo en otra versión? Sí, obvio. Sí. Voy a leerlo en la telea, ¿sí? Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió a esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra, y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Tremendo. Amén. Bueno, ahí a partir, bueno, del 5 hasta el 8 cuenta todo lo que le Sí. pasó a Jesús y después en el 9 como que cuenta la recompensa, ¿no?
que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A Jesús ser obediente le costó todo, pero Dios vio el corazón obediente que él tenía y bueno, lo terminó recompensando, ¿no? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, bueno, reina con él, es tremendo la consecuencia que trajo que Jesús viva toda su vida en obediencia. Así que nada, eso para, como que es súper importante. Eh, y bueno, y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué se entregó así, si le costó todo, lo dejó todo, pero por qué? Y yo leyendo, bueno, Hebreos, que también es un texto súper conocido, que dice que Jesús lo hizo porque por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz, ¿no? Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él ya había visto el gozo y él ya conocía el gozo que a su padre le traía que él fuera obediente. Él lo hizo porque estaba tan alineado, estaba tan conectado a su padre, a su autoridad, que sabía lo que a su padre le ponía feliz y era que él fuera obediente, ¿no? Entonces lo hizo por eso, por el gozo puesto delante de él. Y esto también es súper para aprender, porque muchas veces creemos que tenemos que obedecer, bueno, porque es nuestra obligación, porque la Biblia lo dice, pero llega un punto que obedecer tendría que ser nuestro gozo, ¿no? Tendría que ser nuestra alegría de ver que el Padre nos ve obedeciendo y se pone feliz. Entonces, nada, es como también algo que aprendí en los últimos tiempos que no lo sabía, y tremendo. Pero bueno. Y vos tenías una pregunta Sí, la tengo. ahí. Dice, ¿alguna vez nos pusimos a pensar por qué para Dios es tan importante que seamos obedientes a nuestras autoridades? Les preguntemos, a ver, con todo lo que hemos charlado en cuanto a la obediencia de Jesús, en su forma, en su conducta, en todo el transcurso que él vivió, en el periodo que vivió, él siempre fue sujeto a la autoridad de su padre. Y alguna vez nosotros nos pusimos a pensar por qué nosotros tenemos que obedecer, por qué es tan importante hacerlo. ¿Por qué a Dios le pone tan feliz que nosotros seamos obedientes? ¿Alguna vez se lo pusieron a pensar? Ahí Belu dice, en la NBI dice que soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba. Le costó todo, En todo. aquella época era, o sea, en aquella época morir en una cruz era, pero tremendamente, era socialmente, era lo peor que podía suceder, ¿sí? A cualquier persona. Y era una vergüenza, totalmente. Imagínense ustedes, ¿no? Y no solamente la situación. Él comenzó su ministerio sirviendo, las personas lo seguían, y él siempre mostró obediencia al Padre. Eso fue lo que, o sea, fue su marca, fue su identidad que él siempre, siempre estuvo y sus seguidores lo conocían. Y el hecho de haber sido llevado cautivo, preso, o sea, haber sido encerrado, maltratado, y un montón de todas las transgresiones que padeció, eso implica, pero es sumamente humillante, humanamente, es sumamente humillante. Pero a él no le importó absolutamente nada, porque sabía que su vida tenía un propósito y sabía que su muerte tenía un propósito. Sí, total. Tenía sus ojos puestos en Dios y en obedecer lo que su padre, o sea, el propósito por el cual había nacido. Sí, sí. Ahí los chicos respondieron cosas re interesantes, que A era justo ver. lo que queríamos hablar. Misa dice, obedecemos para poder salvarnos. Bien. Gaby ahí dice, Dios quiere que seamos obedientes porque Él quiere que estemos juntamente con Él y no quiere que sus hijos se pierdan. Wow, qué genia Gaby. Jere dice, Dios es la autoridad y toda autoridad es puesta por Dios. Romanos 13, 1 y 2. Un retexto. Amén. Misa dice, a Dios le gusta que obedezcamos porque quiere que nos salvemos. Bien.
Buenísimo. Coinciden ahí. Rosy dice, Jesús nos abrió el camino al Padre. Bien, re bien. Bien. Yo, a ver, les pregunto, ¿no? Es sumamente interesante lo que ustedes están planteando, es una bendición que tengan los textos y que puedan batallar cuando vengan las situaciones con los textos. El tema es la pregunta, ¿a ustedes les resulta difícil obedecer o les sale natural? Lo toman como una carga, como algo que no les gusta. A ver, vamos a esperar algunas respuestas. Dale. ¿A No vos? solo, dice, no solo le gusta, también quiere. ¿Misa? Ah, Ivancho. Se está cargando Ivancho a Misa. No solo le gusta, también quiere. O capaz, no lo está cargando, está diciendo como una afirmación ahí. Claro, está ¿Vos agregado. cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo, sí, bien. Sí, como que le está agregando. No sé, ¿y para vos, Api? Para mí obedecer no es una carga, pero lo aprendí hace poco, porque antes cuando era más chica decía, pero ¿por qué es tan importante honrar a mi mamá y a mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que obedecer si todos los adolescentes en algún momento no les gusta algo de lo que dicen los papás? Pero bueno, nada, viendo esto de la autoridad y de la obediencia, como que cambié un poco ese sentimiento de es como una obligación y no me gusta tanto y ahora lo estoy tomando como más, bueno, obediencia es más para el lado de felicidad, ¿no? De estar feliz cuando obedecemos. ¿Y vos? Bien, y yo te hago otra pregunta, no solo para vos, sino para todos los que están del otro lado. Bueno, vos planteabas el ejemplo de obedecer a tus papás. Ahora yo pregunto, ¿cada uno de los que está del otro lado reconoce a Dios como su padre? Yo sí, pero ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como tenemos el ejemplo terrenal de que tenemos a nuestro Padre acá en la tierra, que, o sea, como hijos debemos obedecer, tenemos uno más alto que es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, la pregunta es esa, ¿nosotros reconocemos a Dios como nuestro Padre? Y ahora traslademos esta pregunta al tema de la obediencia, ¿sí? Para ser más profundos y más directos. Dios nos manda pautas y nos da mandamientos, ¿sí? ¿Les resulta difícil hacerlo? ¿Obedecer? Pregunta, para después desarrollar. Porque, a ver, perdón, no, terminar. no, decide. Ah, que Misa ahí puso, sinceramente no me gusta obedecer. Bueno, creo que a nadie le gusta, pero hay que hacerlo. Complicado el tema, es complicado. Dice, la obediencia es prueba del amor. Jesús dijo, yo hago lo que a mi padre le agrada. El esposo hace lo que le agrada a la esposa y viceversa. Sí, total. Es la prueba del amor. Re del interesante. amor. Sí, Sí. porque, a ver, ¿y ahí qué dice? Ah, a ver, yo me quedé. Ahí Facu tenía algo también que había agregado. Dice, creo que obedecer a veces es complicado debido a las tentaciones mundanas. Nos dan ganas de pertenecer a un grupo rechazando la ley de Dios. Sí. Bien, yo creo que la obediencia es probada en nuestras vidas todos los días, ¿sí? Porque sabemos, o sea, a ver qué dice ahí, Ivancho dice, pero también hay gente que no hay ¿Qué que onda? obedecer. Muy bien. Bien, muy bien, vamos. Ahí va. Bien. Vamos encaminados, chicos. Bien, como les decía, la obediencia o sea, todos los días debemos de luchar con los pensamientos, luchar con las tentaciones, como decían los chicos, luchar con situaciones que nos ocurren, porque todo el tiempo somos expuestos y somos probados, ¿sí? Pueden ser tanto adentro de nuestro hogar, pueden ser afuera, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, eh, mismo con las cosas que son lícitas para el mundo, para la gente, que es lícita.
lícito, pero que nosotros sabemos que no nos convienen. Sí. ¿Pero por qué? Porque tenemos, como hijos de Dios, conocemos a un Dios y conocemos y sabemos que tenemos reglas, reglas que en realidad uno si lo ve de afuera dice, pero Dios te prohíbe todo, por decirte de alguna forma, ¿no? Comparando con las cosas que hay en este mundo. Pero nosotros sabemos que como nuestro Padre nos ama, nos cuida y quiere lo mejor para nosotros. Entonces es necesario, son necesarias esas reglas, porque para poder ir más allá y llegar a donde el Señor quiere. No sé si es claro. Sí, sí, Renal. Sí, ahí mi mamá dice, me parece muy buena la palabra que usó Facu, pertenecer. Sí, creo que es una palabra re clave porque, porque sí, la obediencia, como decía, como que todo se conecta, ¿no? La obediencia, como decía Sergio, es la prueba del amor. Y tratando de pertenecer a otros grupos, rechazando la ley de Dios, es totalmente una prueba de amor. ¿A quién estamos amando? ¿Al mundo y a lo que el mundo nos ofrece, a la pertenencia que el mundo nos ofrece, o a Dios y a todo lo que Dios nos manda y nos da también, ¿no? Así que sí, pertenecer es una palabra re clave. Ahí Belu pone, lo bueno es saber que si fallamos o nos equivocamos, siempre podemos arrepentirnos y volver al corazón de nuestro papá. Sí, siempre. Así es. Sus Y brazos siempre... saben que, perdón, sí, No, no, que sus brazos siempre están abiertos. sí. Y saben que es sumamente importante el tema de hablar con nuestro Padre, ¿sí? El tema de contarle nuestras luchas, contarle cómo nos sentimos, contarle que si no podemos alguna situación, si tenemos tentación, es sumamente importante la comunicación. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde encontramos fuerza, ¿sí? Porque uno humanamente es difícil, pero cuando uno se alinea con su Padre, puede ser totalmente libre de abrir su corazón y decirle qué es lo que nos está pasando, ¿sí? Y eso no saben la fuerza que les da. Tremendo, chicos, de verdad se los digo, se los súper recomiendo. Sí, ¿Pero por qué? Porque no nos sale natural. O sea, todos los días tenemos que ir venciendo, todos los días tenemos que luchar, ¿sí? Por obedecer, pero tranqui, ¿eh? Porque va a llegar y va a ser natural, llega el tiempo que es natural. sí. Pero es sumamente importante esto de estar comunicados con el Padre, ¿sí? De tener esa relación íntima y de total libertad y franqueza, porque, a ver, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Sí, Entonces, ¿por qué estar ocultando cosas si Él ya las sabe? Y, y hablarlo, y si me sale mal, bueno, tranqui, es esto de poder comunicarse, es sumamente importante y es un lindo y hermoso ejercicio para poder ir ganando. Y mismo si sé que me cuesta, decírselo me cuesta. sí, Ser sí. sinceros. Es que él en nuestras debilidades se fortalece, ¿no? Es lo más importante. Ahí se unieron Brendy, Kevin, Anita, bienvenidos. Bienvenidos. Y bueno, lo que decías vos también va como que le da pie al cómo llegamos a hacer que la obediencia ya no sea más una carga, sino que nos sintamos felices y tengamos ganas de obedecer. O sea, digamos, wow, la obediencia es mi estilo de vida, no me cuesta, no estoy todo el tiempo renegando por obedecer, sino que estoy feliz por hacerlo. Ahí que pone Belu, Jesús fue humano y nadie más que él puede entendernos. Total, él Sí. vivió todo lo que nosotros estamos viviendo. Vos, hay un texto en Mateo, Sí, Mateo 8, del 5 al 10, ¿sí? Que cuenta la historia del centurión. No sé si la recuerdan el relato. Yo se los voy a leer, ¿sí? Mateo 8, del 5 al 10. ahí lo escribo. ¿Lo leo? Dale. Dice, en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Capernaum. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo,
Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero el capitán respondió, Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mismo a mi sirviente y si manda a mi sirviente que haga algo, lo hace. Entonces Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. ¿Sí? ¿A qué hacemos acá? Relacionamos un poco el tema de la autoridad, ¿sí? Que este principio que este centurión entendía lo que era la autoridad porque él era hombre de autoridad. Entonces reconocía a Jesús como hombre de autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús era obediente y era obediente a Dios y estaba sujeto. Y las pruebas eran visibles porque su conducta era de obediencia. Sí, total. Sí, es que si nos ponemos a pensar, el modelo de Dios para nuestras vidas es que vivamos bajo autoridad. Pero muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? Como que, bueno, yo tengo que vivir toda mi vida bajo autoridad, tengo que tener siempre una autoridad porque es el modelo de Dios para mi vida. Pero no nos damos cuenta que Dios también tiene sus planes para nuestras vidas darnos autoridad. Él quiere que nosotros tengamos autoridad. Pero para que Él nos pueda dar autoridad, primero tenemos que ser obedientes. Entonces, si nosotros todo el tiempo, constantemente, estamos menospreciando nuestra autoridad, estamos desobedeciendo, nos rebelamos, nos quitamos el privilegio de tener autoridad, ¿no? Es como que si no obedecemos, como decían los chicos, no podemos tener autoridad. Exactamente, exactamente. Y el tema también de la autoridad, tiene que haber un antes y un después de nuestra conducta, y sobre todo tiene que haber en nuestro corazón una aceptación de que yo me someto voluntariamente a su autoridad, ¿sí? Porque a veces muchas personas pueden decir, sí, yo obedezco, pueden decirlo de la boca para afuera, ¿sí? Pero el corazón se refleja el tema de la obediencia a la autoridad y el reconocimiento. ¿Por qué? Porque hay una humildad en el corazón y hay una disposición a ser corregido inclusive. Sí, totalmente. Ahí Belu pone, la autoridad que Él nos quiere dar no es para nuestro propio beneficio, sino para construir su reino. Sí, Así es. Es para poder estar juntamente con Él y nada, ser sus hijos y habitar en la tierra como sus hijos, ¿no? Sí, re. ¿Sabes qué? Sí. Perdón. Bueno, esto que decía, ¿no? El tema de, como vos lo decías y como Belu lo marcaba, el tema de que, o sea, la autoridad que él dice, la autoridad que él nos quiere dar no es para nuestro propio beneficio. O sea, nosotros, a los que están del otro lado, estamos de paso. O sea, estamos de paso en esta tierra, estamos de paso. El tema es, bueno, como dice, ¿qué marca mi vida? ¿Qué muestra mi vida? ¿Qué muestra mi conducta? ¿Qué dicen mis palabras? O sea, no soy yo, es el Señor. Entonces, cada uno tiene que ser responsable de la identidad que tiene. Cada uno tiene que ser responsable de mostrar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma de que las personas puedan conocerlo. Porque Jesús vino y se hizo visible para que nosotros hoy podamos conocerlo. ¿Sí? Y de la misma manera, nosotros también estamos de paso en esta tierra para que las personas puedan conocerlo. Totalmente. ¿Sí? Ahí
Salo dice, la obediencia es parte del amor. Si amo, obedezco. Si no amo, me es pesado. Totalmente. Es que cuando entendemos que Dios quiere y anhela que nosotros seamos obedientes y que tengamos un corazón obediente y que a Él le pone feliz, tendría que ser motivo suficiente para que no sea una carga para nosotros, ¿no? Sino que sea como un honor poner feliz a Dios cuando nos ve vivir a nosotros. Así que nada, totalmente de acuerdo, te Salo. Bueno, nos quedan creo que 10 minutos. ¿Querés que cerremos con dos ¿Sí? conceptos? ¡Ay! ¡Qué rápido que pasó! Rápido. Sí, Hacemos la súper. ¿Alguno sabe o se acuerda cuál fue el primer acto de rebelión que hubo contra la autoridad? El primero en la Biblia, ¿no? Que hubo contra la autoridad. El primer acto de rebelión, que sepan que hubo, que se acuerden. Ah, a ver, ¿quién? Vamos a hacer una competencia acá, a ver. Pero no hay premio. Hola Omar, el Señor te bendiga. Bueno, ahí Misa pone Adán y Eva y Rosy pone el diablo. El que construyeron el toro de oro. El que construyeron el toro de oro, se acuerda de las historias. Misa, Cuando comieron la fruta, dice Misa. Adán y Eva pone Kiari. ¿Adán y Eva? Pregunta. En el Edén, Eva se rebeló, pone Luma. Jere pone Adán y Eva. Hola Omar. Kiari pone no, Lucifer. Bueno, Facu pone el diablo, Lucifer, Nebo, es la serpiente, Belu, muy bien. Facu fue el primero. Era con Y trampita la pregunta porque sabíamos que la para... buscó ella, ¿eh? No, no, una bendición. Pero bueno, varios lo sacaron. Es que es normal irse para Adán y Eva porque nos olvidamos del primero. Pero no, sí, el primero fue Lucifer, fue el diablo. Nan, ¿vos querés contar un poco la historia de cómo se reveló? Bien. No sé si algunos, bueno, los que están hoy presentes que se la conocen, pero quizás algún otro no se la conozca, entonces la vamos a hacer cortita, ¿sí? Lucifer era un ángel, ¿sí? Era un ángel, era creación de Dios, sumamente hermoso, con un montón de cualidades y de virtudes, pero su error fue haberse creído algo que no era. Se creyó tanto, o sea, pero se olvidó de reconocer a su creador, ¿sí? Y empezó a valerse y a creerse superior y querer ponerse a la altura. Su corazón se puso oscuro mucho, Sí, muy. ¿sí? Muy. Entonces, esa actitud en su corazón trajo como consecuencia su acto de rebelión. O sea, eso mismo de haberse creído, eh, o sea, fue lo que lo llevó a la destrucción, ¿no? Y a Sí, ser despojado de su lugar que tenía. Así te claro. lo hice recorta. Bien. Bueno, fue despojado y por eso me interesó lo que decían varios al principio, que decían que Dios quiere que obedezcamos porque quiere que estemos juntamente con Él. Dios amaba mucho a ese ángel que después se reveló, lo amaba mucho y amaba que esté al lado de Él. Y que haya desobedecido, a Dios lo puso súper triste tener que echarlo del cielo, que tener que, sí, sacarlo de su lado. Por eso, cuando ustedes decían que para Dios quiere que seamos obedientes porque nos quiere tener cerca, es verdad. Y yo este último tiempo leí una frase que se las quiero compartir, que me parece que es importante, que cada vez que, la frase dice así, cada vez que desobedecemos a la autoridad, le recordamos a Dios el pecado que fundó el reino de las tinieblas. Cada vez que desobedecemos, le recordamos a Dios quién fue el primero, ¿no? La tristeza que sintió al tener que echar a ese ángel que él había creado, que era hermoso y que, bueno, después fue un ángel caído, ¿no? Entonces, es súper importante entender también los sentimientos de Dios hacia nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Y como decía Belu, que me pareció importante también, que siempre estamos a tiempo para volver y arrepentirnos. No es que ya está, somos condenados, no. Si nos damos cuenta que estamos siendo desobedientes, siempre tenemos tiempo de volver al Padre, de pedirle perdón y Él nos va a aceptar con los brazos abiertos. Y bueno,
Perdón, sí, habla, habla. No, 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 un poquito para conectarte a eso. Eso de que es importante de volver al Padre si nosotros nos damos cuenta. Pero eso, o sea, para que suceda eso, debe haber algo, que es que nos examinemos, ¿sí? Cada uno tiene que tomar el ejercicio y el hábito de examinarse, examinar su corazón, examinar los pensamientos, para poder estar alineados a nuestro papá. Si no, es dificilísimo, Sí, es muy difícil. ¿sí? Sí, es muy Eso difícil. nada más. Continúe nomás. Bueno, y nada, ya que hablamos todo de la obediencia y que tenemos que obedecer a nuestra autoridad, sea como sea, ustedes acuérdense que David tuvo que obedecer a Saúl y Saúl lo quería matar, pero, pero nada, creo que hay, bueno, en realidad hay una sola excepción, perdón, para no obedecer a la autoridad. ¿Y esta excepción cuál es? La única, única, única. Cuando lo que me piden es contrario a la voluntad del Padre. Cuando nos piden que hagamos algo en contra de Dios. Antes creo que Iván había puesto que no siempre, y es verdad, no siempre, hay una excepción. Muy bien que estuvo atento ahí el chico. Estuvo muy atento, estuvo un paso adelante, bien. No siempre, hay una excepción que es cuando nos dicen que hagamos algo en contra de Dios, que es nuestra autoridad máxima. ¿Y en la Biblia tenemos algún caso así? Yo conozco un caso así, sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Querés compartirlo así cortito, cortito, cortito? No sé si se acuerdan, es una historia muy conocida, está muy buena, que es la historia de Daniel y sus amigos. Nada, el rey les había pedido que no, les había mandado en realidad que no podían orar a su Dios, que tenían que adorarlo solo a él, al rey, digo. Y nada, y obviamente Daniel y sus amigos no accedieron, siguieron adorando a Dios, y esto los llevó al horno de fuego. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos obedientes a Dios y estamos tan alineados con lo que Él quiere para nosotros, Dios nos honra. Dios honra a los que le honran. Por más que hayan ido al horno de fuego, salieron ilesos, no les pasó nada, porque fueron fieles a la autoridad y fieles a la obediencia a Dios. Así que Amén. no siempre va a ser Amén. por escenario, pero la obediencia siempre nos va a llevar a que Dios nos honre y nos guarde en todo momento. Amén. Qué bendición. Uno encuentra, está la prueba, pero encuentra el alivio, ¿no? Porque sabes que hay una recompensa más allá, ¿sí? Bueno, mira, yo quiero rescatar algo que decía acá, Ivancho decía, seguir a Dios es lo más difícil, pero acota, pero termina mejor que el camino fácil, Sí, tiene mucho. ¿sí? Requiere esfuerzo, eso significa que requiere esfuerzo, ¿sí? Sí, Chicos, sale natural después, se los puedo asegurar. Es práctica, es ejercicio, ¿sí? El Señor os va a ayudar. total. Bueno, no, que súper, agradezco, hermoso el mensaje que preparaste, una bendición. Gracias por acompañarme, Nan. No, por favor. Tengo miedo que se nos corte y no hayamos Sí, orado. ¿querés que oremos antes? Bueno, Dale. chicos, esperamos que lo hayan disfrutado, realmente que hayan sido bendecidos. Los animamos nosotros a que ustedes se esfuercen en obedecer y que reconozcan la autoridad, ¿sí? Que si están alineados ahí, sale fácil, sale natural, ¿sí? Se vuelve natural. Y por favor, siempre examínense, ¿sí? Pensamientos, corazón, y Dios está ahí ayudando continuamente, ¿sí? ¿Oramos? Dale. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por esta tarde. Gracias por la vida de cada uno de los chicos, Señor, que han podido conectarse. Señor, gracias por el mensaje que Api ha traído en esta tarde. Te pido que vos bendigas y fortalezcas la vida de cada joven, Señor, la vida de cada persona que haya escuchado este mensaje. Señor, y que tu palabra siga transformando nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por fortalecernos, gracias por guiarnos, Señor. Realmente encontramos sentido, Señor, a nuestras vidas cuando nos ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que tu voluntad y que tus propósitos son gigantes, Señor. Muchas gracias. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús y honramos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, los saludamos a todos. Gracias por su tiempo, por conectarse. Bendiciones. Ay, chicas, los amamos, que el Señor los bendiga. Los amamos a todos. Espero que termine lindo la semana. Sí, que tengan una excelente semana, ¿sí?
Nos vemos. Chao, Nan. Gracias por Nos acompañarnos. vemos, el Señor bendiga. Chao, chao. Nos vemos.